Este 2025 comenzó de una manera algo curiosa para mí. No recuerdo muy bien exactamente cuándo, pero uno de los primeros días de enero decidí googlear sobre Zelda y Link, los protagonistas de la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. El motivo probablemente fue porque en ese tiempo estaba en medio de mi primer gameplay de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, el cual a la fecha de escribir este guión es el juego más reciente de la saga y el primero en tener a la princesa Zelda como personaje jugable en lugar de Link. Si bien pude haber googleado sobre aquellos dos personajes en cualquier contexto, decidí hacerlo en uno en el que aparecieran como una pareja romántica. Esto no es algo que no haya hecho antes, ya que recuerdo que hace unos años también hacía lo mismo con Mary y con Peach. Sin embargo, con ellos dos dejé de googlear relativamente rápido, mientras con Zelda y Link la historia cogió un rumbo diferente, ya que me gustó bastante cómo se veían como pareja. Probablemente porque ambos personajes me caen bastante bien. Unos días después me topé con este dibujo en internet, cuyo concepto de hacer un dibujo con 4 parejas diferentes me llamó bastante la atención, a tal punto que empecé a imaginarme hacer uno yo mismo. Si bien originalmente quería hacer un dibujo para Zelda y Link, otro para Mario y Peach y un último para Luigi y Daisy, al final opté solo por hacer a Zelda y a Link, ya que sentí que eran los que tenía más ganas de dibujar. Así que por esa razón decidí abrirme un Google Doc para ahí poner referencias de los personajes y empezar con mi dibujo. Entre estas referencias están sus diseños de A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Aunque con Zelda me tomé algunas libertades, por ejemplo decidí incluir su diseño de A Link Between Worlds y de Super Smash Bros. Ultimate, que si bien no son la misma Zelda, el diseño es bastante parecido, por lo que sentí que me podría ayudar. También decidí incluir a Marin de Link's Awakening, que si bien sé que no es Zelda, en Link's Awakening se insinúa que ella es bastante parecida, por lo que decidí incluirla igualmente. Y además de estas imágenes, también usé mi amigo Link's Awakening como referencia. Si bien mi intención original era que el dibujo tuviera un estilo artístico que combinara estilos manga con estilos occidentales, al final decidí basarme principalmente en los diseños de Zelda y Link en A Link to the Past, ya que me gustó bastante cómo se veían. Después de decidir hice estas cuantas prácticas, en las que dibujé las ropas de los personajes y también dibujé sus rostros, los cuales están flotando en la nada. Ya después de hacer estas prácticas, decidí comenzar con el dibujo final, para el cual cogí prestados algunos marcadores de mi mamá. Si bien la experiencia general de colorear el dibujo fue bastante bonita, sí no disfruté para nada hacer las botas de Link, ya que al bendito marcador que usé no le daba la gana de salir la tinta. Y también que duré toda la vida haciendo a Zelda por todos los detalles que tenía, pero al final disfruté bastante la experiencia. Y así, finalmente, después de varias semanas de trabajo, terminé el dibujo. Estoy bastante feliz con cómo quedó, y también me gustaría entrar en el detalle de algunas cositas que incluí. Puse que de la boca de tanto de Link como de Zelda fueran unas líneas así en corazón en el centro, para así simbolizar que se están confesando su amor. Sin embargo, en el caso de Link las líneas son punteadas porque eres bien conocido por no hablar. También decidí que los reflejos en los ojos de ambos fueran de forma corazón y de colores específicos. En el caso de Zelda decidí que fuera verde porque Link está diciendo de verde, y en el de Link rosado porque Zelda está diciendo rosado. Al hacer este dibujo, la verdad me encariñé bastante con esta versión específica de los personajes, y en serio me gustaría volver a hacer algo con Link y Zelda en el futuro. Estoy muy feliz con cómo quedó el dibujo, y hacerlo todo fue una experiencia muy bonita. Gracias por ver hasta esta parte del video, y les deseo que tengan un bonito resto de su día o noche, depende de donde estén viendo. Chao.